a participar aquí en Collado Villalba. Yo voy a reiterar algunas de las cosas que ha dicho José Carrasco, aunque voy a tratar de introducirlas en un esquema un poco más amplio, ¿no? Pero en fin, lo primero que me gustaría señalar es que el diagnóstico acerca de la crisis económica que ha presentado el Gobierno en su último documento público, que es la actualización de las previsiones financieras de cara a la Unión Europea, es un diagnóstico, a pesar de su negatividad, demasiado optimista. Y esto creo que tenemos que tenerlo bien claro. De tal manera que las previsiones más, creo yo, más realistas acerca de cuál puede ser el curso de los acontecimientos a lo largo de este año y probablemente el próximo, pues señalan un horizonte de pérdida de empleo mucho más potente que el que ha señalado el Gobierno, que nos situaría en una tasa de desempleo entre el 18 y el 20%. Esto implicaría que pueden perderse en este año no menos de 900.000 empleos adicionales al millón y pico que ya se ha perdido en el año pasado. Implicaría también una caída del Producto Interior Bruto próxima al 3% e implicaría un déficit público del conjunto de las administraciones públicas que podría situarse en el 8% del Producto Interior Bruto. La previsión del Gobierno es del 5,8%. Bueno, esto quiere decir que bueno, pues digamos que el panorama económico es un desastre. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional también ha expuesto sus opiniones al respecto, que van en esta dirección de, digamos, de resaltar unas previsiones aún más negativas de las que ha establecido el Gobierno. Bueno, en una situación así, el riesgo fundamental no es el de la caída de la actividad a lo largo del año, sino el riesgo está en que se cronifique esa situación y entremos en un proceso largo de depresión. Es decir, nuestro problema no es que la economía vaya mal este año, nuestro problema es que puede ir mal en los próximos años. Y en esa situación, naturalmente, hay que plantear políticas que permitan abordar los problemas fundamentales y abordar simultáneamente diversos objetivos que, digamos, que de ese riesgo de depresión a largo plazo. Desde mi punto de vista, hay 4 objetivos fundamentales para la política económica que se deben atender simultáneamente. El primero de ellos se refiere a la estabilización financiera, es decir, a la actuación sobre el sistema financiero para que refleje lo antes posible la desvalorización de sus activos y recupere, en fin, así la confianza, se recupere la confianza en las entidades financieras y se pueda reemprender el papel que las entidades financieras tienen que tener en el sistema económico, que no es otro que el de canalizar el ahorro hacia la inversión. Por tanto, este primer punto es relevante. El Gobierno tomó medidas a este respecto y de hecho promulgó un decreto ley para configurar el marco de actuación. Nosotros en UPyD votamos favorablemente a ese decreto ley, aunque no estábamos de acuerdo con todos sus extremos. Lo hicimos básicamente porque creemos que la actuación sobre el sector financiero es fundamental. No hay ninguna economía moderna que pueda funcionar sin un sector financiero que ejerza esa función de canalización del ahorro hacia la inversión. Por eso creo que estas posturas que muchas veces se oyen de que el Gobierno le está regalando el dinero a los bancos y qué sé yo, son bastante frívolas. No se trata de regalarles el dinero a los bancos, se trata de favorecer su saneamiento. Ahora bien, es verdad que esta política que ha desarrollado el Gobierno de Zapatero
en este caso con el pleno acuerdo del Partido Popular, que negoció con él antes de que se promulgaran el Real Decreto Ley y luego posteriormente las normas de desarrollo, negoció absolutamente todos sus extremos. Es verdad que esa política se está haciendo con una ausencia notable de transparencia y con una marginación de las instituciones que se tienen que ocupar de estos asuntos, y en nuestro caso fundamentalmente del Banco de España. De tal manera que, bueno, creo que esos aspectos habría que corregirlos. Es decir, tendríamos que tener un conocimiento más preciso de cuál es la utilización de los 250.000 millones de euros que se ponen en este tema. Son 50.000 millones como máximo que se van a invertir en adquisición de activos y 200.000 millones en avalar operaciones de la banca. Esto no quiere decir que se van a soltar que comprar, pero en todo caso, bueno, si tuviéramos un mejor conocimiento de esto, bueno, esto facilitaría el control, sobre todo el control parlamentario, puesto que se trata de recursos públicos y evidentemente hay que en fin, facilitar la tarea de comprobación de que efectivamente esos recursos se están asignando de una manera correcta. Bueno, como digo, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cubrir esto de una oscuridad notable, y realmente no sabemos muy bien lo que se está haciendo. Tampoco sabemos muy bien cuál es la situación de las diferentes entidades financieras, y en todo caso la responsabilidad del Banco de España en este terreno debería ser potenciada, creo yo, por la conducción de la política económica desde el gobierno. En segundo lugar, necesitamos impulsar la demanda. Impulsar la demanda, esto es una política clásica de corte keynesiano, que ha funcionado correctamente cuando se ha aplicado correctamente. Impulsar la demanda no significa hacer eso que dice Zapatero de consuman ustedes. Cualquier economista sensato diría que lo relevante no es la demanda, en una situación como esta, no es la demanda de consumo, sino la demanda de inversión. Y además, si vemos los datos macroeconómicos, podemos comprobar que efectivamente, aunque ha caído la demanda de consumo, la demanda de inversión ha caído muchísimo más. Y por tanto, es necesario impulsar la demanda de inversión, impulsar las inversiones. Y para esto hay que utilizar el presupuesto del Estado, bueno, pues hay que utilizarlo para financiar inversiones públicas. Claro, cuando se dicen estas cosas, decimos estas cosas los economistas, pues muchas veces parece que cualquier inversión vale, y esto no es así. Y de hecho tenemos estudios, abundantísimos estudios sobre este tipo de asuntos, que señalan que hay algunos tipos de inversión pública que son más favorables que otros, incluso que hay algunos tipos de inversiones públicas que no sirven literalmente para impulsar la inversión, más allá del gasto inmediato que se realiza. Las inversiones públicas deben estar orientadas a aquellos tipos de inversión que favorecen la actividad del sector privado, es decir, que mejoran la productividad del sector privado. Y esto es lo que ocurre generalmente con las infraestructuras de transporte, con las infraestructuras de comunicaciones, las infraestructuras hidráulicas, energéticas.